En el día de hoy vamos a hacer la presentación de la estrategia de intervención didáctica, obtención de ácido acetil salicílico para la enseñanza de metodologías de síntesis orgánicas. Este trabajo está compuesto por Diego Hernando Angulo Flores, Jonathan Hernández Botía, Néstor Pachón y Ana Carolina Zipagota Esquivel de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y del Grupo de Investigación Guaira. En ese orden de ideas, entonces vamos a hablar de los trabajos prácticos de laboratorio, que son una estrategia de las ciencias naturales en donde en su gran mayoría la experimentación es realizada por el docente o guiada por el docente y los estudiantes se limitan o a ser observadores del proceso experimental o a continuar con un protocolo metodológico plenamente establecido. Por otro lado, el ácido acetilsalicílico es un fármaco salicilato y funciona principalmente como analgésico para los dolores comúnmente de cefalea, entre otras características que hacen de él un fármaco para la mitigación del dolor. Se produce principalmente a partir de la esterificación dentro de las reacciones químicas para su síntesis. Básicamente, la idea de este trabajo se fundamenta en que los métodos de enseñanza, específicamente lo que tiene que ver con el trabajo práctico de laboratorio, son estrategias eminentemente expositivas. La evaluación de los aprendizajes dentro de estas dinámicas se centra en la clasificación de los resultados y la interacción entre el profesor y el alumno es de un sentido dictatorial y de un rol de poder, donde se fundamenta la concepción de que el alumno es un receptor de la información conjuntamente como un objeto del conocimiento sin darle la posibilidad del análisis de la indagación y conjuntamente con esto el trabajo práctico en laboratorio se desarrolla en lo que nosotros comúnmente denominamos como recetarios. La fundamentación teórica se enfoca en dos corrientes principalmente, en lo que tiene que ver con el trabajo experimental de síntesis orgánica, donde vemos que teóricamente para la obtención del ácido acetilsalicílico se basa en cuatro etapas a partir de la síntesis del fenolato sódico anhidro en autoclave para tener los reactivos de partida a partir de la introducción de dióxido de carbono a 5 bares de presión y en un intervalo de 150 a 170 Celsius de temperatura se obtiene el saliciato de sodio y en un tanque de reacción se añade ácido sulfúrico para obtener el ácido salicílico. El ácido salicílico más ácido acético anhidro se emplea para obtener la aspirina bajo una metodología primeramente de investigación de un enfoque mixto sociocrítico que nos permite a nosotros hacer una interacción desde la perspectiva de la acción participativa y esa acción participativa permite hacer una investigación de tipo descriptivo y los participantes de este trabajo fueron estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, de la licenciatura en Ciencias Naturales, del segundo semestre con una muestra de 8 estudiantes y 7 mujeres que participaban dentro de el trabajo experimental de química orgánica. Como vemos entonces, la síntesis de la aspirina se basa en una etapa a partir de el fenol con hidróxido de sodio para aumentar el pH. De esa manera se obtiene el fenolato de sodio, un éster. Se elimina agua por secado y en la segunda etapa los grupos fenólicos se salicilitan con más fenol para obtener los sulfatos y los cloruros y de esa manera entonces se obtiene el ácido acético y se recircula para continuar garantizando una reacción de síntesis completa. Como vemos acá entonces en primera medida ya vemos la unión del ácido acético con el anhidro y de esta manera entonces por baño de hielo se empieza a cristalizar el ácido acetilsalicílico se cristaliza y se obtienen las grajeas de aspirina, como lo vemos en la última imagen. Por otro lado, teóricamente se trabajó a partir de las experiencias de los niveles de abertura. Según Priestley y Herron, son incrementos graduales de la complejidad del trabajo experimental,
donde se pasan de niveles cerrados, donde el estudiante funciona o funge como un observador del trabajo experimental y el docente funge como el orientador, pero desde una perspectiva de transmisión del conocimiento, y esos niveles se van aumentando significativamente, gradualmente y proporcionalmente hasta llegar a un nivel máximo de abertura 7, en donde el estudiante es el responsable de su formación. Y en ese sentido, entonces, a partir de situaciones problemáticas planteadas por el estudiante, por el profesor desde un contexto en específico, el estudiante se encarga de darle solución a la misma. Esa estrategia didáctica, entonces, en primera medida se buscaba acercar aproximaciones a la modelación de lo que es el ácido, los diferentes ácidos, lo que serían los ésteres, lo que serían las reacciones de síntesis, la diferenciación entre fármacos naturales, fármacos sintéticos, terapéuticos y las principales propiedades y características físicas que tienen los mismos. Después de hacer la intervención tanto de el componente experimental en la cual los estudiantes resolvieron la situación problemática asociada a la síntesis orgánica de ácido acetil salicílico, se empezaron a hacer diversas pruebas para determinar desde una perspectiva cualitativa que evidentemente el producto obtenido pues era la aspirina. Se hicieron pruebas de solubilidad con 1 gramo de ácido salicílico y con 2 ml de anhidro acético para observar las principales características dentro de ese factor que pueda tener el ácido acetil salicílico. Se realizó el cálculo de la concentración, ya que se obtuvieron pues las pastillas, las grajeas de aspirina mediante la combinación con maicena. Entonces se emplearon 1.3 gramos de maicena y 1.3 gramos de aspirina o de ácido acetil salicílico para obtener pues una presentación convencional de dicho fármaco. En total se obtuvieron 2.631 gramos. Haciendo una sumatoria de las divisiones se pudieron obtener 5 tabletillas de aspirina y la concentración total se calculó a partir del porcentaje, haciendo una comparación con las pastillas comercialmente conseguidas en cualquier droguería o botica y se obtuvo, perdón, una concentración del 6.5%, a partir de la cual se obtuvieron entonces 0.26 gramos dentro de cada una de las pastillas fabricadas. Ya lo que tiene que ver con la estrategia de intervención didáctica, se realizó una primera fase que consistió en un test de ideas previas, o una prueba de entrada donde en los ítems 3 y 8 se relacionan a la aplicación de la síntesis, donde en su gran mayoría los estudiantes tuvieron un acercamiento acertado frente a estas preguntas. Ya lo que tiene que ver con la indagación frente a las principales funciones orgánicas, vemos que los resultados fueron mucho más satisfactorios en relación a la mayoría de las equivocaciones de lo que tiene que ver con la síntesis en los ítems 5, 6, 7 y 8. Y salvo 5 de los participantes en el ítem 4 que nos hacía una aproximación frente a las metodologías sintéticas, pues su mayoría no la respondieron. Haciendo un análisis de los grupos participantes en el gráfico 2, observamos el análisis de las prácticas de laboratorio realizadas por los estudiantes y se evidencia que en la práctica 1, que fue de tipo expositivo, los estudiantes básicamente no relacionaron la síntesis orgánica con la obtención de fármacos, aunque el docente pues proporcionó el resultado. Ya en el grupo 2 se evidenció un mayor desempeño al plantear un mecanismo de síntesis que favoreció a la comprensión del concepto de fármaco sintético, diferenciándolo pues de los fitoterapéuticos que se pueden utilizar para las cefaleas. Finalmente, en la prueba de salida se buscaba observar el cambio conceptual obtenido por los estudiantes para la apropiación de los conceptos estructurantes asociados a las temáticas de síntesis orgánica, las reacciones y las propiedades químicas de los ácidos, de los anhidros, observándose que en su gran mayoría los estudiantes obtuvieron
una mejoría significativa en relación a los conceptos estructurantes para estas situaciones temáticas. Se concluye entonces que el proyecto determinó la contribución de los niveles de abertura, pasando de un grado en el grupo 2 a un grado de complejización muchísimo mayor en el otro grupo. Y en términos generales, a partir de la implementación de los procesos experimentales en las prácticas de laboratorio, se puede hacer explícita su efectividad obteniendo un mayor grado de autonomía para el segundo grupo, que trabajó experimentalmente con los niveles de abertura de tipo 2. A partir de entonces, el empleo de niveles de abertura en disciplinas teórico-prácticas puede ser una estrategia didáctica que, aunque no es poco conocida, se desarrollan prácticas de laboratorio, posibilitando un mayor trabajo de autonomía por parte de los estudiantes a medida que va subiendo el nivel de abertura. Y las comparaciones que nos permiten hacer estas conclusiones es el cambio conceptual que se dio a partir del mejoramiento de las habilidades procedimentales, un incremento del lenguaje químico y un trabajo relacionado específicamente con la síntesis orgánica. De antemano, pues agradece la atención prestada y concluimos entonces por este momento la presentación de este trabajo. Muchísimas gracias a todos.